Violencia basada en género. Violencia basada en género según la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. Que tenga lugar. A. Dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación. B. Comunidad, instituciones o en cualquier otro lugar y sea perpetrada por cualquier persona. C. Que sea perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que ocurra. Género, violencia y construcción de las identidades masculinas y femeninas. Género, construcción cultural diferente al concepto de sexo que se refiere a las características biológicas de mujeres y hombres. Las características naturales de hombres y mujeres no se derivan del sexo de las personas, sino que son construidas a través de las relaciones sociales y las imposiciones culturales. Estas características masculinas y femeninas establece sanciones sociales para quienes no las cumplen, que se expresan en actos de discriminación y violencia. Operan desde el nacimiento, en la familia, en el colegio, el vecindario, el centro laboral, en las leyes que nos rigen, en la religión que profesamos. Las instituciones y organizaciones sociales. Género, violencia y construcción de las identidades masculinas y femeninas. Violencia, mecanismo que, desde las relaciones interpersonales, las instituciones, la normatividad y la subjetividad de los sujetos, refuerza constantemente las relaciones de poder dentro del sistema de género. Violencia basada en género es una práctica aprendida y consciente, dirigida a intimidar y ejercer el control por parte de los varones hacia las mujeres y hacia todas aquellas personas que pretenden transgredir el estado de cosas, para la preservación del sistema de género existente, y este modelo de poder y dominio que produce las prácticas cotidianas de violencia intrafamiliar atraviesa todas las clases sociales, niveles educativos, grupos étnicos y etarios y, OTS, 2000. Violencia basada en género. Definición: cualquier acción o conducta, basada en el género y agravada por la discriminación proveniente de la coexistencia de diversas identidades, raza, clase, identidad sexual, edad, pertenencia étnica, entre otras, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona, tanto en el ámbito público como en el privado. Se trata de aquella violencia que ocurre en un contexto de discriminación sistemática contra la mujer y contra aquellos que confrontan el sistema de género, sea al interior de las familias o fuera de ellas, al margen de su sexo, que no se refiere a casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino que están referidos al sistema de género imperante, que remite a una situación estructural y a un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades de todas las sociedades y que se apoya en concepciones referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres y la supremacía y poder de los varones. Violencia de género hacia las mujeres. Violencia física, psicológica contra la mujer en la relación de pareja. Feminicidio. Violencia sexual. Violencia y derechos reproductivos. Violencia en situaciones de conflicto armado. Violencia en el trabajo. Violencia económica o patrimonial. Acoso sexual callejero. Trata de personas y violencia contra las mujeres migrantes. Violencia por orientación sexual e identidad de género. Violencia familiar por orientación sexual e identidad de género contra lesbianas y otros grupos. Violencia de género contra la población trans. Acoso escolar o bullying por orientación sexual e identidad de género. Plan Nacional de Igualdad de Género, 2012-2017, instrumento de política a través del cual el Estado en su conjunto debe promover y garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Señala que el concepto género hace referencia a roles, conductas y expectativas socialmente construidas, relacionadas con el ser hombre o mujer y basadas en la diferencia sexual entre ellos. Señala, además, entre sus objetivos estratégicos reducir la violencia de género en sus diferentes expresiones. Resultados a alcanzar: la disminución de la violencia física sufrida por mujeres por parte de su pareja que puso en riesgo su vida. La reducción de la proporción de mujeres en edad fértil, alguna vez unidas, víctimas de violencia sexual por parte de su pareja, la reducción de la trata de mujeres, la disminución de los crímenes en razón de la orientación sexual de la víctima. La reducción de la violencia de género. A pesar que la violencia basada en género está en aquella infligida contra las mujeres, también incluye la que se dirige contra las personas en general hacia hombres y mujeres a causa de su orientación sexual, incorporando así la violencia homofóbica, que desafía el patrón de heterosexualidad. Guía técnica para la atención integral de las personas afectadas por la violencia basada en género RMN 141, 2007, MINSA Ministerio de Salud Dirección General de Promoción de la Salud y finalidad: contribuir a mejorar la atención integral de las personas afectadas por la violencia basada en género, VBG. Objetivos. Objetivo general: establecer los procedimientos básicos para la atención integral de la persona en materia de violencia basada en género en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, MINSA. Objetivos específicos: integrar los marcos conceptuales para el desarrollo de las acciones de atención integral de la persona afectada por la violencia basada en género. Plantear un conjunto de procedimientos para la promoción, prevención, atención y rehabilitación de la salud física y mental de las personas usuarias de los establecimientos de salud del MINSA afectadas por la violencia basada en género. Fortalecer capacidades en el personal de salud de los diferentes niveles de atención en el abordaje integral de la violencia basada en género. Y ámbito de aplicación: obligatoria a nivel nacional por parte del personal de los establecimientos de primer, segundo y tercer nivel de atención del Ministerio de Salud y atención integral de la persona afectada por la violencia basada en género. Proceso de atención de las personas afectadas por la violencia basada en género, mediante las siguientes acciones: promoción de una cultura de buen trato. Detección de situaciones de violencia basada en género. Atención de personas afectadas por situaciones de violencia basada en género. Referencia y seguimiento de casos de violencia basada en género. La violencia basada en género, VBG, problema de salud pública que atenta contra los derechos humanos por las consecuencias negativas en el desarrollo integral de las personas. Es una de las mayores manifestaciones de desigualdad relacionada con el género, generalmente a las mujeres y las niñas en una posición subordinada respecto de los varones. La VBG afecta por lo menos a la tercera parte de las mujeres en el mundo. Sus consecuencias son devastadoras a tal punto que se ha constituido en uno de los problemas más graves que enfrentan los países de América Latina y el Caribe. Implica ruptura de libertades y derechos, así como un enorme gasto social, además de estar asociado al origen de otras problemáticas sociales. Pone especial énfasis en aquella violencia que es dirigida hacia la mujer en todas sus etapas de vida. Violencia física: cuando una persona se encuentra en situación de peligro físico o está controlada por amenazas de uso de fuerza física. Aumenta en frecuencia y severidad a medida que pasa el tiempo, pudiendo causar la muerte de una persona. Manifestaciones:
Empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, arrojar objetos, estrangulamiento, heridas por armas, sujetar, amarrar, paralizar, abandono de personas en situación de peligro, negación de ayuda cuando la persona está enferma o herida, cualquier acción que cause daño en el cuerpo de otra persona y que incluye otros que producen lesión o no producen lesión. Violencia psicológica o emocional, toda acción o omisión que dañe la autoestima, la identidad o el desarrollo emocional de una persona. Puede darse antes y después de la violencia física o acompañarla. No siempre que hay violencia psicológica o emocional hay violencia física. La violencia verbal que llega a usarse y barra o aceptarse como algo natural, es parte de la violencia psicológica. Incluye gritos, amenazas, aislamiento social y físico, no poder salir, no hablar con otros, etc., celos, posesividad extrema, intimidación, degradación, humillación, insultos y críticas constantes. Acusaciones sin fundamento, la atribución de culpas, ignorar o no dar importancia o ridiculizar las necesidades de la víctima, las mentiras, el rompimiento de promesas, actuar rápida y descuidadamente para asustar e intimidar, llevar a cabo acciones destructivas como romper muebles, platos y, en general, pertenencias de la persona y lastimar o amenazar con lastimar a las hijas o hijos, u otros miembros de la familia, agredir mascotas. También se incluye la coacción, obligar a una persona a hacer algo contra su voluntad, lo cual está tipificado como coacción grave y constituye un delito. Se incluyen otras omisiones y connotaciones, como no hablarle a la persona, ignorarla, no reconocer aciertos, entre otras, no permitirle el manejo del dinero y otros recursos familiares, se les ha conceptualizado como violencia económica, aunque pueden bien tipificarse como manifestaciones de este tipo de violencia. Violencia por abandono o negligencia. Toda acción o omisión donde uno o más miembros de la familia impide la satisfacción de las necesidades básicas, biológicas, emocionales y sociales, de otro integrante de la familia en forma oportuna y adecuada, pudiendo hacerlo. Se presenta, por lo general, en caso de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y discapacitados. Violencia sexual, todo acto sexual, tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluido el hogar y el lugar de trabajo. Manifestaciones. Sexo forzado o degradación sexual contra su voluntad, incluye la penetración oral o anal, llevar a cabo actos sexuales cuando la persona no está consciente, o tiene miedo de negarse, lastimar físicamente a la persona durante el acto sexual o atacar sus genitales, incluyendo el uso de objetos penetrantes o armas, forzar a la persona a tener relaciones sexuales sin protección, criticar e insultar a la persona con nombres sexualmente degradantes, acusar falsamente de actividades sexuales con otras personas, obligar a ver películas o revistas pornográficas, forzar a observar a la pareja mientras ésta tiene relaciones sexuales con otra persona, etc. Se debe tener en cuenta que para cuestiones legales, constituye un hecho agravante cuando la víctima de esta modalidad de violencia es menor de 18 años. También constituye un agravante cuando el agresor pertenece a las fuerzas armadas o policiales, es un tutor, profesor, padre o cuidador. Hostigamiento sexual, persecución realizada a una mujer o a un hombre por un acosador o acosadora. Es nocivo para la salud porque afecta la salud mental, comodidad y productividad de la persona en su centro de trabajo o medio social en el que se desenvuelve, ocasionando malestares físicos y psicológicos. Generalmente el hostigamiento lo sufren las mujeres por parte de jefes o pares hombres. Se incluye como una modalidad de la violencia sexual y ha sido regulada en nuestro país mediante Ley N. 27.942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, del 20 de abril de 2004. Abuso sexual, violación. El abuso sexual es un acto sexual intimidatorio que no cuenta con el consentimiento de la víctima, que es sometida con amenazas, uso de fuerza o bajo el influjo de drogas u otros fármacos que disminuyen o anulan su capacidad de respuesta. Es una interacción entre un abusador y una víctima cuando ésta se utiliza para estimulación sexual del primero, o de otra persona. Violación. Es un tipo de agresión sexual donde existe una víctima, falta de consentimiento o incapacidad para decidir, menores de 18 años o incapacitados, mentales, amenaza o uso real de fuerza y penetración. Se considera la violación como una penetración sexual ilegal a la víctima por el acusado, También se debe tener en cuenta que la penetración sexual es la introducción de un objeto u objetos punzocortantes en las aberturas genital o anal de la víctima, sin requerir la emisión de semen. Etiología de la violencia basada en género, VBG, no existe una causa única o algunas causas únicas relacionadas a la violencia. Según la OMS, ningún factor por sí solo puede explicar por qué algunos individuos o colectivos actúan con violencia o por qué ésta tiene mayor prevalencia en algunas sociedades. Según el modelo ecológico, la violencia es el resultado de la interacción compleja de un conjunto de factores que actúan en distintas dimensiones: individuales, relacionales, sociales, institucionales, culturales y ambientales. El ciclo de la violencia. Proceso en el que se han identificado 3 momentos o fases. Fase 1. Etapa de aumento de la tensión. En esta etapa ocurren incidentes de violencia menores que van progresivamente en aumento hasta desembocar en la siguiente fase. Fase 2. Incidente agudo de agresión. Se caracteriza por una descarga incontrolable de tensiones que se han venido acumulando en la fase anterior. Se distingue de la fase anterior por la falta de control y la gran destructividad que conlleva. Fase 3. Amabilidad, arrepentimiento y comportamiento cariñoso. El comportamiento del agresor después de acaecido el hecho violento se torna cariñoso, amable con muestras de aparente arrepentimiento. Trata de paliar su actitud pero irremediablemente va cayendo en nuevas tensiones hasta ingresar a la fase 1 y volver a repetir el ciclo. Violencia contra la mujer a través del ciclo de vida prenatal. Interrupción selectiva del embarazo. Violencia durante el embarazo con efectos sobre el recién nacido. Infancia. Infanticidio femenino. Abuso físico, sexual y psicológico. Niñez. Matrimonio infantil. Abuso físico, sexual y psicológico. Incesto. Prostitución infantil y pornografía. Adolescencia. Violencia durante el enamoramiento y el noviazgo, ejemplo. Alteración de bebidas y violaciones. Sexo forzado por razones económicas, ejemplo. Niñas estudiantes que tienen relaciones sexuales con adultos a cambio de favores. Incesto. Suicidio. Adultez. Abuso sexual en el sitio de trabajo. Violaciones. Acoso sexual. Prostitución y pornografía forzada. Tráfico de mujeres. Violencia conyugal y de la pareja. Abuso y homicidio. Abuso psicológico. Abuso de mujeres discapacitadas. Suicidio por situaciones de depresión y ansiedad productos de la violencia.
Vejez, suicidio forzado o homicidio por diversas razones, abuso físico, sexual y psicológico, abandono, violencia basada en género en el Perú. Estudio de la OMS Perú 2002, Cuzco, ocupa el primer lugar en violencia física, 61%, y el tercer lugar en violencia sexual, 47%. Entre las mujeres que habían tenido pareja alguna vez, 49% de las de Lima y el 61% de las de Cuzco informó haber sufrido en algún momento de su vida actos de violencia física por parte de sus parejas. En lo que se refiere a la violencia sexual, estos porcentajes fueron del 23% en Lima y del 47% en Cuzco. En ambos lugares, una de cada 4 mujeres lesionadas alguna vez comunicó haber sido lesionada más de 5 veces. Entre las mujeres que habían estado embarazadas alguna vez, el 15% en Lima y el 28% en Cuzco habían sufrido violencia física durante al menos un embarazo. El 28% de las mujeres entrevistadas en Lima y el 32% en Cuzco habían sido objeto desde los 15 años de actos de violencia física cometidos por una persona distinta de su pareja. Los principales autores habían sido el padre y hombres y mujeres de la familia. Violencia basada en género en el Perú. Estudio de la OMS Perú 2002. 10 mujeres habían sido objeto de actos de violencia sexual perpetrados desde los 15 años por una persona que no era su pareja. Los novios eran los autores más frecuentes de dichos actos, cerca del 30% de los casos en ambos lugares, pero las agresiones por extraños registraron índices similares en Lima, 28%, y en Cuzco, 26%. En ambos lugares, una de cada 5 mujeres afirmó haber sufrido abusos sexuales cuando era niña. Los principales autores eran hombres de la familia, distintos del padre o del padrastro, seguidos de extraños. Entre las mujeres que habían tenido su primera experiencia sexual antes de los 15 años, esta había sido forzada en más del 40% de los casos en ambos lugares. Solo una tercera parte aproximadamente de las mujeres que habían sido víctimas de actos de violencia física infligida por su pareja había solicitado ayuda, principalmente la policía, 25%, o a un establecimiento de salud, 8% en Lima y 17% en Cuzco. En el 2002, la distribución porcentual de denuncias registradas de violencia física alcanzó un 99% para las mujeres y un 91% para los hombres, y con respecto a las denuncias registradas de violencia psicológica en ese mismo año, fue de 88,3% para las mujeres y 11,7% para los hombres. Espacios para la atención integral. Intramural, en uno de los ambientes del establecimiento de salud, debiendo ser adaptado de manera que responda a las características de privacidad, confidencialidad y seguridad. Extramural, a través de acciones de promoción de la salud, en escenarios como la familia, la comunidad, las instituciones educativas, los centros laborales, a través de acciones de promoción de la salud, visitas domiciliarias y actividades educativo-comunicacionales. Componentes de la atención integral. Promoción comprende el desarrollo de acciones referidas a incentivar una cultura del buen trato en los escenarios en los que se desarrolla la promoción de la salud, a través de el personal de salud del primer y segundo nivel de atención realizará acciones de promoción de la salud, en el marco de los principios de equidad, respeto a los derechos humanos e interculturalidad, poniendo especial énfasis en evitar acciones que conlleven a cualquier tipo de discriminación, sea esta étnica, cultural, económica o de género. Asimismo, considerará en su abordaje el fortalecimiento de comportamientos saludables en la familia en sus diferentes espacios de interacción. La responsabilidad de las acciones de promoción de la salud recae en el responsable de promoción de la salud de los establecimientos de primer y segundo nivel de atención del Ministerio de Salud, quien tendrá en cuenta el ámbito local al que corresponde y la red de salud a la que pertenece su establecimiento. Componentes de la atención integral. Recuperación, proceso por el cual los trabajadores de salud detectan, atienden, dan tratamiento y refieren casos de violencia basada en género, a través de 1. Identificar situaciones o riesgos de VBG a través de los servicios de atención o de manera directa con la persona, familia o comunidad, facilitando los procesos de referencia y traslado cuando corresponda. 2. Sensibilizar y capacitar al personal de salud en la identificación de los signos y síntomas de la persona afectada por la VBG. Igualmente deberá conocer los servicios que brinda el establecimiento de salud para la atención de la violencia basada en género, los responsables, instrumentos y horarios. 3. Detectar oportunamente los casos, mediante una búsqueda activa utilizando la ficha de tamizaje que formará parte de la historia clínica. 4. Deberá conocer el cuestionario de preguntas que facilitan la detección de las víctimas de VBG. Esta acción se realizará en todos los consultorios del establecimiento de salud y en actividades extramurales. Componentes de la atención integral. Recuperación 5. Realizar la atención de la persona afectada por el personal de salud del primero y segundo nivel de atención, para lo cual deberá contar con todos los instrumentos, guía de atención integral, fluxogramas, formularios de consentimiento informado, formularios para servicios auxiliares, asimismo llevar a cabo el proceso de documentación y reporte de los casos. 6. Brindar la atención respectiva a las personas afectadas por la VIC según nivel de atención y de considerarlo pertinente, derivar el caso al establecimiento de referencia y o informar sobre las instituciones o redes sociales existentes. 7. Registrar las atenciones realizadas en la historia clínica y en la ficha de tamizaje de la VBG, e informar a través del IS. 8. Realizar acciones de consejería y crear espacios diferenciados para realizar esta actividad con adolescentes y adolescentes gestantes afectadas por la VBG. 9. Contar con personal capacitado según nivel de complejidad, que posea competencias en el tema para la consejería en aspectos de VBG. 10. Referir a otros establecimientos de mayor complejidad o a otras instituciones de la comunidad como las organizaciones civiles de mujeres o del Estado, a fin de garantizar precisión diagnóstica, continuidad del tratamiento, rehabilitación, así como apoyo legal, psicológico y emocional para los cuales estén facultados. Componentes de la atención integral. Rehabilitación comprende la rehabilitación emocional de las víctimas, que es un proceso especializado cuya responsabilidad corresponde a los especialistas relacionados con la salud mental. Se hará a través de 1. Atención especializada en los servicios de salud de segundo y tercer nivel de atención, luego de referencia. 2. Se realizarán coordinaciones con el establecimiento que refirió el caso durante el tiempo que dure la rehabilitación. 3. Se realizará la contrarreferencia luego de culminado el proceso de rehabilitación. Consideraciones generales de los establecimientos de salud del MINSA según nivel deberán realizar acciones de promoción, prevención, atención y rehabilitación de acuerdo a la guía técnica. Las atenciones por emergencia, así como la expedición de certificados médicos, no generarán gasto alguno para la persona usuaria. Deberán participar en el desarrollo de los programas de promoción de la salud. Otorgar atención oportuna a las personas afectadas o vinculadas, la víctima, el agresor, familiares y otras personas, hijas, hijos y otros.
La atención por personal de salud sensibilizado y capacitado, teniendo en cuenta el nivel resolutivo del establecimiento de salud. Coordinar con otras instituciones, dependencias y organizaciones del Estado, la sociedad civil o del ámbito privado, para realizar acciones de promoción. Garantizar diagnóstico, continuidad del tratamiento, calidad de atención, rehabilitación, así como apoyo legal, psicológico y emocional. Deberán contar con la guía de atención integral VBG, flujograma de atención, registro, ficha de tamizaje e historia clínica, e informar a las dependencias correspondientes. Personal con criterios de oportunidad, calidez, confidencialidad, honestidad, respeto a la dignidad de la persona y de sus derechos. Personal con enfoque de derechos en salud, interculturalidad y equidad de género. Permitirá decidir, en todos los momentos de la atención, acerca del personal con quien sienta más confianza y comodidad. En caso de que la usuaria o usuario no esté en condiciones de responder a la anamnesis, el personal de salud se dirigirá a su acompañante,